Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Como siempre está en ACM, Canal 54, sí, el Canal 54 con la información al momento. Se dio a conocer, circuló en redes sociales, un video donde dicen, y esos son supuestos, que el presidente Joe Biden de los Estados Unidos habría aportado información acerca de Lorenzo Córdoba Vianello, y esto surgió luego de su participación allá en los Estados Unidos, donde criticó al gobierno federal por lo que consideran el abuso de haberles quitado 5,000 millones de pesos. Mire, no es de veras, no es que no lo querramos, en realidad es urgente que cambien a Lorenzo Córdoba, pero Lorenzo Córdoba está montado en su macho de que él termina hasta 2023, es decir, se avienta la elección de 2022, también le toca la elección constitucional de 6 estados, en este 2022 que viene, y todavía le tocarían los 2 estados de Hidalgo y Coahuila en 2023. Si no sucede otra cosa, y si no pasan de las fake news, que son noticias falsas, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tiene un repudio generalizado, es falso lo que dice Lorenzo Córdoba, es cierto, respecto a una situación que se ha encargado de darle vuelo, junto con los medios afines al INE y a otros grupos políticos que ya todo el mundo identifica, de que hoy más que nunca, dice Lorenzo Córdoba, el INE tiene una gran aceptación social. Eso es una falacia. Si algo quiere la sociedad mexicana es que ya quiten ese INE. Pero bueno, con esto no se va a lograr, con noticias falsas. Vea usted lo que se ha dado a conocer. Estados Unidos no evidenció a Lorenzo Córdoba. Biden no pidió ayuda a AMLO contra la corrupción. Son partes de las noticias que se han dado a conocer de... Esto no nos ayuda a nada. Algunas noticias circularon durante esta semana difundiendo información falsa, entre ellos, bueno, que el ejército había tomado Zacatecas o que Biden habría pedido apoyo a López Obrador para terminar con la corrupción. Parte de lo que prensa asociada maneja es que esto no es real, no es una nota confirmada, pero bueno, pues en el ánimo de la sociedad está tan marcado que ya salga Lorenzo Córdoba, que cualquier cosa que salga le dan vuelo, pues con la intención de meterle ruido. Creo que en lugar de eso debiera manejarse el trabajo que tienen que hacer los legisladores. Estados Unidos no envió evidencia contra el titular del INE. La afirmación: el titular del Instituto Nacional Electoral en México, Lorenzo Córdoba, será removido de su cargo después de que el gobierno de Estados Unidos envió pruebas en su contra. Los hechos: un video que circula en Facebook dice falsamente que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio la orden para remover a Córdoba de su cargo después de que Estados Unidos envió evidencia en contra del titular del INE. Lorenzo Córdoba se va del INE, dice un texto en el video que ha sido compartido en grupos de Facebook pro López Obrador, quien ha sido crítico del organismo electoral, pero en primer lugar no existe evidencia de que el mandatario mexicano haya dado una orden como la que habla el video. AP tampoco. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Ay, Dios, ya se movió esto. Pues aquí. Déjame, le pongo aquí. Ok. Bueno, pues permítame decirle que no hay ni tal petición, ni tal acción. O sea, Lorenzo Córdoba está. Lo que sí hay es un reclamo del PRI, y esto sí es real, esto es la realidad. El PRI llama al INE a limitar la propaganda gubernamental por revocación de mandato. Se advierte que mantener como está la difusión de las mañaneras genera inequidad y desequilibrios en la política. Nunca les ha gustado la mañanera a los políticos. El PRI solicitó al Instituto Nacional Electoral que se conforme un modelo de comunicación imparcial y equitativo que limite la propaganda gubernamental ante 2 circunstancias en el corto plazo: las elecciones a gubernaturas que se disputarán en 6 estados el siguiente año y el ejercicio de revocación de mandato. No nos esperemos a que el gobierno de Morena siga inventando nuevas trampas para crear nuevas reglas. Dejemos un precedente que ponga en claro lo que no debe ni puede ser la propaganda gubernamental. Una intervención del gobierno en las contiendas electorales, señaló Miguel Álvarez, que es el representante del PRI ante el INE. En julio de este año, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador ajustar el contenido de sus conferencias matutinas con la finalidad de evitar que los recursos públicos del gobierno federal
se usen con fines proselitistas e influir en la ciudadanía. Por ello, en sesión del Comité de Radio y Televisión, tras aprobarse las pautas para los comicios de 2022, se pidió incluir esta resolución. Es la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro ente que pues está por la misma. Esto es lo que los medios de comunicación le dan volantín. Es que piden que se esclarezcan las reglas contra propaganda gubernamental en la revocación de mandato. Mire usted, la revocación de mandato es obviamente un ejercicio de participación ciudadana. Y si el PRI pide que el INE emita reglas claras, pues hombre, a ellos les van a hacer caso, pero de inmediato. Aparte, el INE, si bien es cierto que el presidente no ha dado la orden de que ya chispen al consejero presidente, creo que va a ser más la presión social la que llegue a esto. Es cierto, de 51,000 firmas falsas, eso dice el INE, es que va a estar entorpeciendo el trabajo. De cara a las elecciones a las gubernaturas que se disputarán en 6 estados el siguiente año y el ejercicio de revocación de mandato, el PRI solicitó al INE un modelo de comunicación parcial y equitativo que limite la propaganda gubernamental en dichos procesos. No nos esperemos a que el gobierno, bueno, esto es lo mismo de las pautas que dieron a conocer a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El partido en el gobierno ha inventado un nuevo instrumento de propaganda gubernamental a modo, llamadas mañaneras, que de acuerdo con lo resuelto en el tribunal, fue utilizado contra la oposición sistemáticamente en el proceso electoral federal de este año, dice el representante del PRI. Bueno, pues ellos van a estar en esto, ¿no? Y como tienen al Tribunal Electoral, y esto es una realidad, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de su lado, pues que no se nos haga raro que esto lo emitan cuanto antes, tanto el INE como el tribunal, porque están en esa dinámica. Si usted lo duda, mire lo que la famosa central electoral tiene en propaganda. Hoy en día, chéquese usted el contenido y usted dirá, no, pues eso no es nada contra la revocación. Si lo es, cheque usted. Precisamente creo que hay que dejar muy claro eso, que a pesar de las lagunas o a pesar de algunas omisiones en la ley, esto no quiere decir que la fiscalía o que las autoridades no lo van a investigar, que no lo van a, que lo van a pasar por alto. Sí se va a investigar y justamente se está trabajando para crear las argumentaciones, para pues crear una jornada de revocación de mandato limpia y que vaya con todas las de la ley, ¿no? Claro, sí, déjame te pongo, por ejemplo, un ejemplo que el artículo 9 de la propia ley federal de la revocación de mandato dice que, o establece que, bueno, dicen que puede votar o puede participar aquella persona que es ciudadano. Y el artículo 9 de la ley federal de revocación de mandato establece que la ciudadanía mexicana, y lo concatena con el 34 constitucional, es aquel que está inscrito en el padrón electoral, es decir, toda aquella persona que cuente con una credencial para votar con fotografía. Y ahí, si alguien no tiene esa credencial y quiere votar, pues estaría incurriendo en un delito. ¿Por qué? Porque él sabe que no cumple con los requisitos de la ley. Y el artículo 7 de la Ley General de Delitos Electorales es muy claro, que dice que el que vote a sabiendas que no cumple con los requisitos de ley cometerá un delito. Entonces sí hay delitos. O aquel que obstaculice el desarrollo normal de esa jornada de revocación de mandato también, o de aquella de votación, quien recoja o retenga credenciales de elector también se hace acreedor a un delito electoral. En fin, sí se puede, o aquellos que puedan o quieran alterar el registro federal, es decir, aquella migración electoral, que cambien de residencia, también se puede dar. En fin, sí hay delitos, o aquellos dirigentes que digan, oye, vas a votar, pero mándame una foto, una evidencia del voto, pues están incurriendo en delitos electorales. Sí hay muchos delitos que no necesitan reformarse, como te digo, como el ejemplo que poníamos, aquel que te ofrece alguna contraprestación, ahí sí, porque sí tiene una calidad específica muy concentrada, pero en estos que son tipos penales
digamos, un poco abiertos, pues que sí pueden generar persecución penal por parte de nosotros hacia aquellos. Bueno. Se llama Diálogo Central y es del Instituto Nacional Electoral. Qué raro que ellos no pongan comentarios, ¿verdad? El Daniel Díaz, director general jurídico de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, explica qué es considerado un delito electoral en el marco de la revocación del mandato. No les gustan los comentarios porque así les iría. Ahora, esto que mencionan, pues ellos trabajan para el INE, nunca lo han detectado en elecciones, digo porque pues, todo el mundo sabemos que se compran votos, son del dominio público, una despensa, lata de pintura, fue una romería en la elección del 6 de junio de 2021 de este año. Ni siquiera tenemos que ir al 2018 cuando pasó lo mismo, ni tendríamos que ir más atrás cuando el caso Monex, cuando deliberadamente las mismas autoridades electorales aceptaron que había fraude y aún así validaron un proceso electoral. Ahora por unos cuantos spots en una red social o por unas cuantas mantas quitan candidaturas. Esto es una acción concertada por parte del INE. Yo no sé hasta cuándo las diputadas y diputados, senadoras y senadores, usted me dirá, bueno, ¿por qué tanta insistencia en ellos, en el poder legislativo? Porque son los únicos que pueden frenar este tipo de arbitrariedades. Hablan de delitos electorales que conocen perfectamente. Una práctica después del ratón loco, Operación Menudo y todo lo que el PRIAN ha llevado a cabo en las elecciones es la foto en la casilla electoral. Ese es el último o de lo último que se conoce en lo que es la coacción del voto. Es decir, te doy una cantidad, una contraprestación, como llaman los propios conocedores del delito electoral, a cambio de que votes por el candidato. Así se ha manejado durante muchos años. Y creen que esto es lo mismo en la revocación del mandato. Si una credencial de elector, fíjese usted, está mal, el INE la rechaza. De ese tamaño está el control del INE sobre el procedimiento de revocación de mandato. ¿Por qué es importante? Bueno, porque marcaría la pauta, no para que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador, no, sino para que se establezca el procedimiento para que cuando los ciudadanos no estemos de acuerdo, mexicanas y mexicanos, en un gobierno X, el que sea, pues poder exigir ante las instancias competentes que se remueva al mandatario. No tenemos por qué aguantar 6 años a un gobierno que no queremos. 3 años, no dio resultados, se va. Se promueve la revocación de mandato y se va. Esto debiera ser incluso válido para lo que son los senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, es decir, para todos los que son electos vía voto, por medio del voto ciudadano, pero no le entran. Por eso es importante, porque el compromiso nunca dejó de ser más que un mero rollo de campaña. Y hoy que se pretende llevarlo a la realidad, nos topamos con las autoridades electorales que están muy contentas con sus partidos, que están inconformes porque no les dieron 5,000 millones de pesos que les rebajaron a su presupuesto multimillonario y que ahora quieren entorpecer los trabajos de una revocación del mandato. Bueno, creo que hasta llegó la 4ª ola de COVID, bueno, no hayan cómo hacerlo. Vamos a ver qué pasa en este contexto porque entonces vamos a conocer, a ver si logramos conocer las reacciones de los líderes de Morena, que siguen durmiendo el sueño de los justos, mientras estos andan desatados, hablando una cosa y la otra. Entiendo que es mucho, pero también entiendo que deben aparecer los liderazgos de Morena, respecto a temas torales como este, centrales, son importantes, es de participación social. A las mañaneras les traen ganas desde que empezaron, y no las han podido tumbar. Es cierto, han quitado algunas, ¿sí? Es cierto, porque luego me dicen en sus comentarios, no, sí han tumbado algunas, no, sí las han tumbado, pero ya pasaron, y lo que quieren es que no pasen. ¿Ya me entendió? Esa es la jugada. Que Lencho se va a ir cuando la sociedad reclame, ya, ahora sí, que abiertamente, y se le exija a nuestros diputados y a nuestros senadores o senadoras, oigan, pónganse a trabajar, pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Verdad?
Amigas, amigos, están informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.